Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una buena semana, que estén bien, tanto ustedes como sus familias. Para la clase de hoy de Ser Humano y Sociedad de nivel 6, vamos a seguir ahondando en el tema que abrimos la sesión anterior, es decir, espiritualidad. En la clase pasada ya habíamos visto cómo funciona esta relación entre la espiritualidad y el tener una guía para nuestras acciones diarias en la vida. En esta clase ya vamos a comenzar a tocar el tema de cómo podemos ir entendiendo una espiritualidad no ligada a una religión y que no se confunde con una ética simplemente. Esto es un breve resumen, pero ya en la clase lo vamos a ver más lentamente y con más claridad. Espero que les guste. Hoy, como les decía, vamos a seguir ahondando en el tema de la espiritualidad. En la clase pasada lo que vimos es que comúnmente pensamos en la espiritualidad como equivalente a tener una religión. Es decir, cuando tenemos una religión, decimos la persona es espiritual o somos espirituales. Ese es el modo en que lo vemos cotidianamente en la vida. Sin embargo, en la clase pasada también vimos que tener una religión implica que uno tiene un conjunto de valores y principios que esta religión le ha dado en alguna medida o que le han dado esta especie de orientación sobre qué valores y principios incorporar para poder actuar en general. Y entonces así podemos tener una guía de cómo movernos en la vida. Este conjunto de valores y principios también vimos es finalmente lo que denominamos una ética. Pero entonces cuando pensábamos en una espiritualidad que no esté vinculada a tener una religión, es decir, una espiritualidad laica o no religiosa, pensábamos que esta tenía que resumir entonces a tener un conjunto de valores. Pero esto tiene un problema. Ahora vamos a ahondar en este problema. ¿En qué consiste? En que si la espiritualidad no religiosa o laica es lo mismo que simplemente tener una ética, entonces pareciera que no hay necesidad de hablar de una espiritualidad laica, sino que diríamos que las personas no creyentes o que no pertenecen a una religión en particular tienen una ética, pero no tienen una espiritualidad. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Hay que aclarar dos cosas. Lo primero es qué diferenciaría la espiritualidad en general de la ética. Y lo segundo es cómo se relacionan exactamente la espiritualidad y la ética. ¿Acaso la ética contiene la espiritualidad? ¿O la espiritualidad contiene la ética? ¿O simplemente tienen un punto de cruce, cosas en común, pero se diferencian en otras muchas? Eso es lo que vamos a aclarar en este momento. Entonces, ¿en qué se diferencian la ética y la espiritualidad? El primer punto es en entender que cada una nos ayuda a manejar cosas distintas. Entonces, mientras que la ética nos ayuda a manejar aspectos y situaciones puntuales de la vida, la espiritualidad está más enfocada a ayudarnos a lidiar con la vida como un todo, es decir, con las preguntas y las acciones también que tienen que ver con nuestra vida vista en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. En el caso de la ética, este podría ser el ejemplo. Cuando alguien me pregunta, ¿te gusta este vestido? Yo tengo dos opciones, decir la verdad o mentir. Para decidir qué hacer, yo voy a observar mis valores y principios concretos que los hemos visto. Entonces, por ejemplo, puedo acudir a un principio como el kantiano que decía, actúa de tal manera que lo que hagas se pueda volver universal, es decir, pensar si todos son honestos y amables al hablar, entonces eso trae cosas buenas o cosas malas. Como trae cosas buenas, decimos, se puede volver ley universal, entonces voy a decir la verdad eh, aplicando dos valores, el de la honestidad, pero también el de la amabilidad para no herir los sentimientos de nadie. En el caso de la espiritualidad, podemos tomar este ejemplo. La pregunta, ¿qué tipo de persona deseo ser en mi vida? Esa es una pregunta que ya no va a una situación particular, concreta,
como en el caso anterior, sino que pregunta por una cuestión mucho más general: ¿qué tipo de persona deseo ser? Desde una espiritualidad religiosa como el catolicismo, por ejemplo, cuando mi espiritualidad está ligada a mi religión católica, eh, el centro, o por decirlo así, esa espiritualidad me va a decir, me va a poner como eje amar a los otros como a Dios y a mí mismo. Ese es lo que me está indicando. Entonces, a partir de eso, yo voy a decidir en mi vida como totalidad, como conjunto, tomar acciones que me ayuden a ser alguien, por ejemplo, servicial, ayudar a otros, amar como expresión de mi amor hacia ellos. ¿Sí? Entonces, em, entre esas acciones va a poder estar, por ejemplo, el hecho de ser amable o honesto. ¿En qué se diferencian la ética y la espiritualidad? Segundo punto, finalmente, en aquello para lo cual nos sirve. Mientras que la ética nos serviría para decidir cómo actuar en una situación concreta, porque nos da unos valores puntuales, unos principios para elegir esos valores, la espiritualidad nos va a servir para guiar nuestra vida en su conjunto, como un todo, para tomar decisiones generales primero sobre cómo queremos actuar, para ser responsables y para ser el tipo de personas que queremos ser. Cuando tenemos esto claro, entonces vamos a tener un norte siempre para regular nuestras acciones concretas en la ética. Ya vamos a ver más claramente esto. Pero quiero que tengan en mente aquí que lo que queda claro es que la espiritualidad contiene la ética, precisamente porque nos ayuda a ver el conjunto de la vida, mientras que la ética solo nos ayuda a ver situaciones concretas o nos está sirviendo para eso. Entonces la espiritualidad, decimos, le da orden o unidad de esos valores y principios de la ética, y en ese sentido ella contiene a la ética. ¿Cómo sería en la espiritualidad religiosa? Ya lo dijimos. El centro de una espiritualidad religiosa católica, por ejemplo, es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Ese es, digamos, el mandamiento fundamental eh, que dejó Jesús. A partir de este mandamiento, entonces uno toma una guía general, por ejemplo, el servicio. Uno dice, quiero ser una persona servicial, como veíamos en el ejemplo. Y eso entonces es lo que va a estar como norte o eje de nuestra ética en general. Si mi guía fundamental es el servicio, entonces voy a tratar de adoptar un principio que puede ser, por ejemplo, tratar a todos con amor. Ese es uno de tantos principios que puedo tomar. Y voy a cultivar valores como la amabilidad y el respeto. Y en el caso de la honestidad, por ejemplo, decido no solo ser honesto, sino ser honesto hablando con amor, precisamente, porque dentro de mi espiritualidad, el amor es el eje. Entonces decimos de nuevo, la espiritualidad contiene a la ética precisamente porque la está dirigiendo, le está dando unidad y orden, así como un director de orquesta ordena o dirige a la orquesta. Entonces la espiritualidad viene siendo como el director de orquesta y la ética como todos los músicos, es decir, los músicos vendrían a ser todos los valores, todos los principios que tenemos y que están guiados por ese director de orquesta que es la espiritualidad. En la espiritualidad religiosa como la oriental, en cambio, el eje es la idea de liberación o libertad. En ese sentido, la guía o el director de orquesta va a ser cultivar el ser desprendido, por ejemplo, las cosas, el no apegarse. Esto también lo podemos tomar como uno de los principios que una persona con una espiritualidad religiosa de tipo oriental puede tomar. Sus valores, en acuerdo con estos principios y esta espiritualidad que maneja, van a ser como algunos como el desapego, la neutralidad, la solidaridad también y la compasión. Porque cuando uno es desapegado, también sabemos es más fácil ser solidario y compasivo. En el caso de la espiritualidad laica, no se preocupen, en todos estos vamos a andar con más calma después. Eh, para abordarla, mi propuesta es mirar es basarme, perdón, en un pensador que es Robert Solomon, que es un profesor norteamericano de filosofía, y en un texto que fue escrito por eh, mi director de tesis y otras dos personas. Mi director de tesis fue Miguel Ángel Pérez Jiménez, profesor de la Javeriana,
Alejandra Molano, que es candidata a doctora en Derecho a la Universidad de los Andes, y José Edwin Cuellar, que es profesor asistente también de la Javeriana. Este texto se llama Integridad emocional sobre cómo ser espiritual en un mundo escéptico. Y ellos allí se remiten a este señor Robert Solomon para tratar de responder cómo es que uno podría pensar una espiritualidad laica que no se confunda simplemente con un conjunto de valores o con una ética. Entonces, su propuesta, ¿cuál es? Es que la espiritualidad laica se podría plantear como una espiritualidad que se articula o se maneja por tres emociones fundamentales: la felicidad, la gratitud y el amor. Estas emociones, dicen aquí las personas que menciono, son los que van a funcionar como guías, como formas de respondernos a las grandes preguntas sobre el conjunto de nuestra vida, sobre cómo queremos ser como personas. Y a partir de eso podemos, eh, quienes tenemos una espiritualidad laica, establecer una ética basada en un principio, por ejemplo, ser agradecido, y cultivar los valores que ya vimos son comunes a distintas formas de espiritualidad, como la amabilidad, el respeto, la compasión y la solidaridad. Pero quizás está bien hacernos esta pregunta. ¿Por qué estas tres emociones, es decir, la felicidad, la gratitud y el amor, pueden abrir a una espiritualidad en sentido laico? La respuesta que nos dan estos autores es que estas emociones son espirituales no porque sean complejas, sino porque desempeñan un papel en la construcción del sentido de vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos invitan a reflexionar precisamente sobre el conjunto de nuestra vida. Entonces, la felicidad, por ejemplo, cuando la abordamos, cuando la vemos como, no como un momento puntual de gozo, sino como una emoción que queremos que sea transversal en nuestra vida, nos lleva a preguntarnos cómo hemos llevado la vida y las acciones para estar felices, para sentirnos bien, tranquilos, contentos en general. La gratitud, por su parte, es algo que nos invita a pensar si estamos viendo todo lo que tenemos en la vida y dando gracias por ello. Y el amor nos hace pensar en nuestras conexiones con otros, con nosotros mismos, en cómo nos relacionamos en nuestra vida con las demás personas, cómo las tratamos, cómo nos tratamos a nosotros. En ese sentido, estas tres emociones nos pueden hacernos ver la vida en su conjunto y también llevarnos a preguntar el tipo de acciones que estamos ejecutando, que estamos llevando a cabo para poder tener estos tres grandes regalos: felicidad, gratitud y amor. Veamos un ejemplo. Para entender también cómo estas tres emociones están funcionando como el director o los directores de orquesta que le dan unidad y armonía a una ética. Entonces, por ejemplo, si yo parto de la gratitud, esa me puede ayudar a ver que tengo muchas cosas como la salud, la familia, la casa, estar agradecido por ellas. A partir de esta gran emoción de la gratitud, entonces yo puedo plantearme un principio y es valorar siempre lo que poseo, dar gracias por lo que poseo. Y cuando tengo ese principio de vida, eh, entonces, eh, y decido valorar siempre lo que tengo, puedo cultivar valores a partir de ello, como el respeto, la compasión, la amabilidad hacia otras personas, como una manera de valorar y de dar gracias y de estar agradecido por la presencia de esas personas en mi vida, por los objetos que esas personas, por ejemplo, me han dado, em, y por la compañía de estos seres humanos, por ejemplo. Este es simplemente un abrebocas. Creo que les sirva como un gran contexto para que la próxima clase podamos ahondar de nuevo en estos temas y que nos quede más claro. Lo que espero ahora que les haya quedado mucho más presente, que les quede para su vida, es que la espiritualidad contiene a la ética y que de algún modo funciona como director de orquesta de, de esta orquesta que son los valores y los principios que aplicamos en nuestra vida. ¿Mm?
Y esto vale, ténganlo en cuenta, para todos los tipos de espiritualidad, tanto una espiritualidad católica como una de una religión oriental o una laica. Muchas gracias. Eh, Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que si tienen preguntas, dudas o hay un tema en particular en el que quieran que profundicemos un poco más, nos pueden decir y nos pueden escribir. Un abrazo, que tengan buena semana y nos vemos. Chao.